les voy a, eh, les voy a conversar de un tema que es bastante interesante. Se llama el reinicio de la cirugía pediátrica electiva en los tiempos de la pandemia. Eh, Cuenta la historia en nuestro país, y voy a tratar de hacer un resumen breve, que el COVID-19 llegó en diciembre del 2019 a China, ¿cierto? Y de ahí no corrió mucho tiempo cuando en mayo del 2020 llegó la primera comunicación que dice postérguese todas las cirugías electivas, ¿ya? Con el correr de los meses vimos que la recuperación a la actividad quirúrgica fue solicitada, y eso fue cercano a agosto más o menos. Luego, en marzo del 2021, dijeron, por favor, nuevamente suspéndanse todas las cirugías electivas, pero aquí tenemos algo en particular que dice que aquellas cirugías que son realizadas a pacientes pediátricos se pueden continuar realizando, lo que nos alegró mucho. Y en junio ahora hace poco nomás, nuevamente suspéndase toda la actividad quirúrgica, menos mal, aquellas que son realizadas para pacientes pediátricos podíamos continuar, ¿ya? Entonces yo me pongo en el lugar de cualquiera de las personas que están organizando esto y les pregunto, mire, si ustedes dirigieran este equipo quirúrgico en el hospital o en la clínica, hay 8.000 casos en el país, la ocupación de las camas llega al 95% en las UCI, el EPP está un poco restringido y el ministerio indica usan mascarilla, pero no hay una cuarentena total. Entonces, y le dicen usted, ya, hágase cargo y reinicie la cirugía, o mantenga lo que ya esté operando. Entonces, ¿qué hace usted? Continúa programando toda la cirugía electiva que ya estaba solicitada, difiere los procedimientos, procede con lo agendado, pero difiere lo nuevo que venga llegando, agendamos en forma progresiva, o renuncia, si esto me supera. Entonces, lo primero que yo quiero responder es esto, y con esto podemos continuar la presentación diciéndolo cómo hacerlo, ¿ya? Este es el mensaje principal que quiero que se lleven para la casa de la presentación, y es si es posible operar cirugía pediátrica electiva en los tiempos de pandemia. Y la respuesta es sí. Y no solo si se puede, sino la respuesta es sí se debe. En pediatría, lo electivo hace alusión más bien a lo no de emergencia, pero no implica que sea realmente opcional la cirugía de los niños. Vimos que aparecieron complicaciones por la postergación y puedo dar bastantes ejemplos de eso. Por ejemplo, niños que no se operaron de fimosis, que es algo bastante electivo, comenzaron a presentar balanitis o comenzaron a haber atascamientos de hernias de pared abdominal, o aparecieron infecciones recurrentes en niños que necesitaban collera, o en niños que tienen infecciones respiratorias recurrentes que necesitaban la corrección de una cirugía de Nissen, y así puedo mencionarles muchos ejemplos más. Las listas de espera empezaron a aumentar. Hasta agosto del año pasado, las listas de espera GES y no GES aumentaron muchísimo, y además se vio que hubo una disminución de los ingresos hospitalarios económicos y ingresos clínicos también. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una imagen que representa un paciente que está con un halo de tracción previo a su cirugía de corrección de escoliosis. Y les puedo dar este ejemplo porque en nuestro hospital tuvimos un niño en espera más de un mes con el halo puesto para poder corregirle su cirugía. Entonces, apareció un estudio muy interesante que está hecho en cirugía pediátrica en el hospital de Northwest en Inglaterra, y que estudia qué tan seguro es operar o no operar los niños en los tiempos de pandemia. Y en resumen les puedo decir que se observa un alto nivel de seguridad, muy parecido incluso a la era pre-COVID, si es que seguimos los protocolos, y se observa que hay bajas tasas de infecciones en el perioperatorio. Es decir, que si nosotros nos organizamos, generamos protocolos, podemos evitar que nos infectemos nosotros y el personal de salud. Entonces, algunos hechos que vemos que están sucediendo es que a agosto del 2020 existió un desbalance tremendo entre la cantidad de cirugías que estaban pendientes y lo que podían dar como respuesta a los proveedores de salud.
Y con mucha alegría decirles que la realidad de los centros pediátricos era muy distinta a lo que se veía en los adultos, ¿ya? Por ejemplo, en hospitales pediátricos puros, como mi hospital, por ejemplo, pudimos ver que teníamos disponibilidad de unidad de cuidados intensivos o de las unidades de apoyo, y se empezaron a recibir pacientes de todo el país para dar respuesta a su cirugía. El objetivo de operar durante este tiempo en los niños es, primero, disminuir los riesgos perioperatorios de cada paciente y poder resolver sus patologías de base, ¿cierto? Pero siempre manteniendo un equilibrio entre la protección y el mejor momento del paciente y la protección del personal de salud. Entonces decimos, ¿cómo operamos? ¿Cómo lo hacemos para lograr estos objetivos? Y la respuesta es esto, en base a estrategias. En una revista escrita en Estados Unidos, en la revista en Harvard, describen estos 5 puntos como algo importante para poder lograr los objetivos de operar en este tiempo. Y dice, desarrolle protocolos que sean transparentes y conscientes para priorizar la cirugía, incluyendo como la priorización ética de los niños. Amplíe la capacidad quirúrgica mediante la transición a la cirugía ambulatoria. Parta por todo lo ambulatorio primero. Forme equipos que sean dedicados solamente a optimizar la cirugía pediátrica, y piense más allá de la tradicional semana laboral de 5 días. Quizás esto es una cosa que es un poco difícil de plantear en nuestro país, pero así se lo plantean en Estados Unidos. Y lo otro es enfocar en simplificar toda la experiencia quirúrgica a lo más acotado posible, es decir, disminuir todas estas consultas previas a cirugía, más los exámenes previos que tienen que ir, más el control de exámenes, y hacerlo lo más simple posible, y aquí es donde la telemedicina cumple un buen rol. Entonces, a nivel mundial, comenzaron a aparecer guías, protocolos y revisiones de cirugías, sobre cirugía electiva en pediatría. Aquí tenemos una revisión de Grecia, la de seguridad que les comenzaba de Inglaterra y el Reino Unido, estas de Indonesia, de Estados Unidos, esta apareció esta fue del Pediatrics, y estas de la Sociedad Ambulatoria de Anestesia también, ¿ya? Y también se sumaron todas las sociedades, incluyendo las sociedades quirúrgicas pediátricas. Es así como en junio del 2020, el Comité Pediátrico de la Sociedad de Anestesiología generó una recomendación clínica para decir cómo podemos operar, ¿ya? Esto fue encabezada por un equipo de trabajo intenso, la doctora Maureira, Osterman Fajardo, y tuve la oportunidad de ser invitada a participar. En resumen, todas estas guías o protocolos resumen las mismas cosas, se repite un poco. Entonces yo puse estos 5 puntos, que es lo que veía transversales en todas estas revisiones. Y la primera es que debe haber una realidad epidemiológica y local que sea adecuada, que se pueda seleccionar al paciente a operar, que cumpla ciertos criterios quirúrgicos, ciertos criterios anestésicos, y esté descartada la infección por SARS-CoV-2. En el primer punto, sobre la realidad epidemiológica y local, las condiciones que son de zona geográfica deben ser adecuadas, debemos conocer qué es lo que nos dicen las autoridades, y en forma local cada equipo debe decidir qué es lo que puede o no puede hacer. Se sugiere que el centro hospitalario esté en fase 0 a 1, es decir, o que no haya COVID, que en algunos momentos pasó en el hospital, por ejemplo, en Roberto del Río, o que hayan unidades de respuesta, por ejemplo, que tengamos disponibilidad de camas, que todo sea un entorno que sea seguro, por supuesto, que tengamos adecuado personal de recursos humanos, que limitemos el contagio del paciente y al entorno familiar y hacia el personal de salud. Y aquí hay una capita importante, que es programar cirugías considerando mayores tiempos asignados para cada proceso quirúrgico. Y además se nos solicita que garanticemos la equidad de atención. Siempre este equipo multidisciplinario debe tener en la mesa puesta la posibilidad de poder suspender la cirugía nuevamente pediátrica si que las condiciones no lo permiten. Entonces, a modo de resumen, ¿qué debemos disponer de recursos para poder operar? Que tengamos recursos humanos, que hayan camas, que hayan insumos, que prioricemos cirugías inicialmente que no requieran de muchas necesidades especiales. Por ejemplo, tristemente, como la cirugía escoliosis que yo les explicaba, requiere de mucho equipamiento y de un proceso muy largo, que no es lo que podemos hacer inicialmente.
Verificar la existencia de insumos y materiales quirúrgicos, idealmente siempre el día previo, que no vayamos a tener suspensiones por ese detalle, que las unidades de apoyo estén disponibles. Por ejemplo, si el niño tiene alguna complicación, dispongamos de una unidad intensiva para el paciente, que tengamos acceso a hemoderivado en caso de emergencia, y por supuesto que tengamos un EPP que sea adecuado, como conversamos en las charlas anteriores. Sobre la selección del paciente, inicialmente cuando estábamos operando solo lo de urgencia y nos pidieron reiniciar la actividad quirúrgica, dijimos que tenían que cumplir 3 cosas. Estas cosas se han ido modificando con el tiempo, pero lo primero que se nos solicitó fue que los niños no tuvieran factores de riesgo para como comorbilidad perioperatoria. Por lo tanto, los niños que deberíamos hacer esperar un poquitito si es que es posible, eran aquellos que eran inmunosuprimidos o que eran obesos, asmáticos, con cardiopatías congénitas o los menores de 1 año. Con el tiempo vimos que esto se fue modificando, puesto que estos mismos pacientes fueron requiriendo cirugía. El paciente debe tener descartada la infección por SARS-CoV-2 y aquí tenemos 2 patitas. Una, que son los test diagnósticos de los que les voy a hablar, que se deben hacer en el preoperatorio, y además sumarle una encuesta epidemiológica. Esto es porque sabemos que los test diagnósticos no siempre nos van a arrojar un resultado positivo si el niño tiene efectivamente la infección, y por otro lado, la suma de ambas cosas se vio que realmente podíamos descartar más la infección. Y el aislamiento preventivo fue todo un tema. Partimos intentándolo con 2 semanas de aislamiento, lo que es un poco difícil, ¿cierto? Por los trabajos de los padres, o como tener una licencia para que el entorno familiar o el mismo niño no tenga que salir de su casa. Así que en esta misma revisión que les hablaba de Reino Unido, se demostró que es probable que el aislamiento incluso no sea necesario, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque si tenemos descartada la infección y una encuesta epidemiológica que sea negativa, lo haría bastante seguro. Esta es la encuesta que sugirió el comité pediátrico, que es hacer 4 tiempos de preguntas, que es en el fondo descartar la sospecha o sintomatología por infección por COVID-19, ¿cierto? Entonces el primer contacto se hace previo al agendamiento, que lo hace personal entrenado. Después, cuando se hace la encuesta por anestesia o una evaluación preanestésica, volver a hacerlo. Al ingreso volver a chequearlo y antes de que el paciente vaya al pabellón volver a chequearlo. Es decir, descartar en distintos tiempos que esté esta infección presente o una alta sospecha. Lo mismo realiza la Sociedad Ambulatoria de Anestesia a nivel internacional, sugiere los mismos pasos. Sobre los criterios quirúrgicos, como les expliqué inicialmente, lo que se prioriza son las cirugías ambulatorias o aquellas que tengan una estadía hospitalaria que sea hasta 1 día, en el fondo que tengan poco requerimiento hospitalario, ¿ya? Pero si el paciente no cumple estos criterios, necesita operarse y no puede ser ambulatorio, quedarse 1 día, aquí es donde se sugiere tener un equipo multidisciplinario donde podamos conversar los casos que requieran una hospitalización prequirúrgica para compensación, que tenga algún requerimiento, por ejemplo, unidad de intensivo o banco de sangre, y si esto va a estar disponible, o si tiene algún otro factor de priorización, por ejemplo, que haya un daño colateral por no operarse, que sea una patología con una garantía explícita en salud, o que genere discapacidad no poder operar. Esto es interesante porque decimos en este momento, cuando pasamos de no operar nada a comenzar de a poquito a operar, ¿cómo priorizar? ¿Cómo lo hacemos justo? ¿Cómo lo hacemos ético? Y les quiero mostrar esto, que es el Siemens, lo encontré súper interesante, es un score de priorización para cirugías que son tiempo sensibles. Lo generó la Universidad de Chicago, lo estudió en el Commonwealth Children's de Chicago Hospital, y fue modificado inicialmente porque, como todo está hecho en adultos, esto fue modificado para la pediatría. Y este score provee seguridad, equidad, transparencia y una estrategia que es ética para priorizar la cirugía en pediatría. Y lo bueno de esto es que lo podemos adaptar para cada institución, ¿ya? Se los voy a comentar rápidamente en qué consiste. El score se va a calcular en base a factores del procedimiento, que son los que vemos en este listado, y es el tiempo de la cirugía, el requerimiento de hospitalización, si requiere UCI o no, el sangrado estimado, el tamaño del equipo quirúrgico, si requiere intubación o no, y cuál es el sitio quirúrgico.
Por otro lado, ver los factores específicos de la enfermedad al posponer la cirugía, es decir, qué pasa si se suspende 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas y ver si es deleterio. Y por otro lado, de factores que son específicos del paciente, es decir, qué edad tiene, si tiene una enfermedad pulmonar o no, si se anticipa un problema en la vía aérea, si tiene una cardiopatía congénita, si hay diabetes, si hay inmunocompromiso o un historial de infección por COVID. Cada factor tiene un valor que va entre 1 y 5 y estos factores se suman. Entonces, en este centro lo que determinaron es que si tiene un valor menor a 40, era una cirugía que era favorable en cuanto a riesgo quirúrgico, en cuanto a disminuir riesgo al personal de salud y el uso de recursos. Por lo tanto, se puede proceder con esa cirugía. Sobre 50 puntos, que es lo que vemos acá, el riesgo quirúrgico está muy aumentado, es excesivo el riesgo al personal y el uso de recursos es muy excesivo, por lo tanto se sugiere diferir. Y en este centro, entre valores de 40 y 50, se analizó cada caso y se vio si que, requería la intervención o no, o si diferirlo generaba algún problema para el paciente. Este score se puede modificar para cada centro. Sobre los criterios anestésicos, se sugiere hacer una evaluación preanestésica a los pacientes que sean ASA 2, ASA 3, pero utilizando todo lo que sabemos que es por videollamada o vía telefónica. Les puedo decir que nosotros en Clínica Alemana tratamos de contactar o conocer los casos a través de Epicrisia, a través de cualquier historial que nos puedan hacer llegar, y en nuestro hospital tenemos un policlínico de evaluación preanestésica por telellamada. Como les mostré antes, los tiempos de la encuesta, estaríamos en el tiempo 2 de volver a chequear si no hay sintomatología por COVID, y necesitamos que las comorbilidades estén compensadas con anticipación y evaluadas anteriormente por especialistas. Así evitamos que las hospitalizaciones sean prolongadas de forma innecesaria. Y por último, chequear que los test diagnósticos estén negativos. Ahora, ¿cómo descartamos la infección por SARS-CoV-2? Esto es interesante porque tenemos distintas formas de evaluarlo. La PCR es la detección del RNA viral, ¿cierto?, del SARS-CoV-2, y corresponde a la amplificación utilizando reacción de polimerasa. Este test sigue siendo el gold estándar para detectar una infección aguda. Es detectable desde el día 1 previo a los síntomas y va a declinar incluso hasta la tercera semana. Por otro lado, tenemos el test de antígeno rápido, que este es positivo con carga viral. Entre los 1 y los 3 días se puede hacer positivo previo a los síntomas y dura hasta una semana después. Pero es menos sensible que la PCR, es rápido, es más barato y la especificidad es igual a la PCR, es decir, que tiene falsos positivos que son bajos, pero la sensibilidad al ser menor hace que los falsos negativos sean mayores. Y por último están los test de anticuerpos, que son test serológicos de IgM y IgG, y en verdad tienen un rol más de screening poblacional en la infección. Se van a hacer positivos al 7º o 10 días del contagio después, y no cumplen un rol en el screening preoperatorio. Por lo tanto, si tenemos que elegir entre un test rápido de COVID o una PCR como para cirugía electiva, esto es lo que recomendamos. Considerando que el alto porcentaje de los niños puede que sea asintomático o tenga síntomas leves y por tanto pueden ser contagiantes, la recomendación es hacer una PCR 24 o 48 horas previo a la cirugía. Podemos diferir un poco incluso hasta 72 horas y pedir que haya un aislamiento al menos de esos días. Y el test rápido de antígenos tendría utilidad solo para el setting de cirugía de urgencia y ver qué PPEP tenemos que utilizar en ese caso, o cómo protegernos de los aerosoles. Otras cosas importantes que hay que hablar es sobre el screening del personal de salud. Se conversó inicialmente entre hacerle PCR a todo el mundo cada cierto tiempo. En verdad que una encuesta diaria de síntomas o de contacto estrecho sumado a un PCR frente a síntomas sería lo que se ha visto como que apoyaría mejor a hacer un screening adecuado. El consentimiento, consideramos que es mejor hacer uno que sea en contexto de pandemia, o sea, previo a tener el consentimiento quirúrgico, el anestésico, tomar este consentimiento que es de pandemia. Sobre el tránsito de los pacientes dentro del centro asistencial, se recomiendan 2 rutas, ¿ya? Una ruta que sea para los pacientes COVID y que utilicen incluso un ascensor o zonas de tránsito distintas, y otra para los pacientes no COVID, desde el ingreso al centro hospitalario, al centro clínico, hasta hacer su cirugía, su postoperatorio y su recuperación en una zona aparte.
¿Qué hay de los acompañantes? Sabemos que el acompañante en un niño genera mucho confort. Entonces lo que sugerimos es tener un acompañante durante todo el proceso quirúrgico y este acompañante sea único y evitar los cambios entre los padres o quien sea su acompañante. En relación al día de la cirugía propiamente tal, de técnicas anestésicas que a criterio de la anestesia, pero hay cosas importantes como hacer un buen manejo multimodal del dolor, prevenir las náuseas y así poder tener un menor tiempo hospitalizado a nuestro paciente. Sobre la técnica quirúrgica, lo que se recomienda hacer por el personal mejor entrenado y que tengamos menos tiempos quirúrgicos para lograr que nuestros niños tengan una recuperación más pronta. Sobre el tipo de pabellón, debemos diferenciar un pabellón COVID de un pabellón no COVID, ¿ya? Y por supuesto después, ayer salió esta pregunta que era ¿cómo ver después de una cirugía qué es lo que hacer? Se recomienda hacer un aseo intenso, puede ser llamado terminal, con soluciones que sean de cloro tanto para pisos y muros, y que el equipamiento sea siempre limpio entre uno y otro paciente. Pues lo mismo los tiempos entre pabellones van a ser más largos. En recuperación, recomendamos desde pabellón hasta recuperación trasladarlos idealmente con mascarilla cuando son niños mayores de 2 años, si requiere oxígeno que sea con flujos bajos hasta 2 litros, y nuestras recuperaciones se tuvieron que modificar. Acá vemos que hay 2 unidades de recuperación y actualmente estas 2 se tuvieron que hacer en uno para guardar los distanciamientos que son recomendados en 2 metros. Sobre los acompañantes, consideramos que si un niño tiene la necesidad de tener a su acompañante al lado y esto disminuye su angustia, le da mayor confort y disminuye también el aerosol por el llanto, entonces sugerimos que entre un acompañante único. El EPP es el que corresponde al que ya hemos conversado y tratar de que tenga un tiempo mínimo en unidad de recuperación que cumpla scores que puedan permitir el traslado. Ahora, esta es la pregunta del millón y me lo han hecho varias personas. Dice, ¿qué pasa si mi paciente tuvo un COVID? ¿Cuándo lo vamos a operar? Como les cuento, todos los estudios parten en adultos y no tenemos una recomendación clara en pediatría, pero que le quiero mostrar 2 cosas. Uno es un estudio en adultos y otro es una recomendación de expertos que dice más o menos cuándo operar. Esta revisión fue realizada en adultos. Se analizaron las cirugías de octubre del 2020, un estudio que fue de varios países, 116 países, y abarcó 140.000 cirugías. De estos, 3.127 pacientes fueron operados con COVID. Y se comparó cómo era la morbimortalidad a 30 días y cómo eran las complicaciones quirúrgicas entre los pacientes con y sin COVID. Y lo que vemos es que la mortalidad a 30 días, esto es interesante porque dice pacientes que son PCR positivos, que son asintomáticos, se vio que la mortalidad a 30 días era mayor si esperábamos 2 semanas, era mayor si esperábamos 4 semanas, incluso era mayor si esperábamos hasta 6 semanas. Y disminuye recién a un rango basal a las 7 semanas desde el diagnóstico con PCR. Lo mismo en pacientes que tuvieron síntomas, tuvieron PCR positiva, lo mismo, la misma tendencia, incluso es mayor la mortalidad a 30 días. Se vio recién que a la 7ª semana disminuyen los riesgos de mortalidad a un basal. Y en pacientes que todavía tienen síntomas por COVID, la mortalidad es mucho mayor de lo que vemos en los pacientes asintomáticos o con síntomas leves y que se compara al basal después de la 7ª semana. Y esta misma tendencia es la que podemos observar acá en cuanto a complicaciones respiratorias, en cuanto a pacientes asintomáticos, pacientes que tuvieron síntomas y se resolvieron, y pacientes con síntomas que están andando. Por supuesto, si hay síntomas activos, las complicaciones respiratorias son mucho mayores. Entonces, la recomendación de esta guía es que toda cirugía electiva debe esperar 7 semanas posterior al diagnóstico del COVID. Y aquí dice un diagnóstico con PCR positiva, test antígeno positivo o un escáner que sea altamente sugerente con la clínica. Y espere más, si el paciente sigue sintomático, espere que se resuelvan los síntomas para una cirugía electiva. Esta es una opinión de expertos que se hizo en un webinar y un podcast que lo escuché en California, y que estratificaron los pacientes en categorías. Dijeron, el paciente categoría 1 es un paciente que tiene PCR positiva, que está sintomático o síntomas leves, ellos sugieren esperar 4 semanas.
y consideramos que nuestros niños son asintomáticos, con síntomas leves, quizás entrarían en esta categoría, ¿cierto? Sugieren que pacientes categoría 2 que tuvieron síntomas más intensos, con tos importante, SB o dolor torácico o fatiga, se esperen 6 semanas. Pacientes que fueron hospitalizados, que son diabéticos y además inmunocomprometidos, espere 8 a 10 semanas tras el diagnóstico. Y pacientes en categoría 4, que son pacientes hospitalizados en UCI, que estuvieron intubados o con ventilación no invasiva, espere 12 semanas. Por lo tanto, lo que yo puedo concluir de todas estas cosas es, ¿cuál es la recomendación si mi paciente tuvo un COVID y tiene que operarse? Es espere 7 semanas desde el diagnóstico de la PCR. Si no puede esperar tanto porque aumenta el riesgo de la espera, espere 4 semanas. Y si sigue sintomático, espere más de 7 semanas. Y por supuesto, siempre repita la PCR. Siempre, siempre repítela. Entonces, en resumen, o a modalidad de finalizar la presentación, acá nos queda un largo camino, con valles, con nuevos pics, nos queda un camino muy largo, por lo tanto la realidad va cambiando día a día y todos nuestros esfuerzos deben ir en relación a lo que se ha hecho necesario en cuanto a las cirugías de nuestros niños. Tenemos que tener una actitud que sea activa, informada, saber lo que nos pide el ministerio, ajustarnos a eso y ver de qué mejor forma dar respuesta. Muchas gracias.